Bienvenidos cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a ver nomenclatura orgánica. Bueno, para comenzar deben de saber qué es un hidrocarburo. Un hidrocarburo es un compuesto orgánico que va a estar conformado por carbonos e hidrógenos en su molécula. Estos hidrocarburos se pueden clasificar en alifáticos y en aromáticos. Dentro de la subclasificación de los alifáticos pueden estar los alcanos, los cicloalcanos, los alquenos y los alquinos. Así que deben de tener presente esto, chicos. Asimismo, existe una clasificación para las cadenas, si es cadena abierta o si es cadena cerrada. Cuando se da una cadena abierta, estas se pueden presentar en partes saturadas e insaturadas. Cuando nosotros hablamos que la cadena está saturada, cuando esta está conformada por enlaces sencillos. Con enlaces sencillos nos referimos prácticamente a los alcanos, es decir, teniendo este tipo de enlace. Asimismo, cuando nosotros nos referimos a insaturados, es porque este tiene enlaces dobles o triples. Bueno, entre los saturados que podemos tener son los alcanos y de cadenas cerradas que podemos tener insaturados son los cicloalquenos y los cicloalquinos. Mientras que de las cadenas abiertas, los insaturados, tenemos a los alquenos, a los alquinos, y de cadena cerrada tenemos a los cicloalquenos y los cicloalquinos. Y también como cadena cerrada podemos tener aquí a los aromáticos, es decir, a los derivados del benceno. Ahora, chicos, voy a comenzar a hablarles acerca de los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos insaturados, que estos van a tener, en este caso, doble enlaces de carbono a carbono, tal como ustedes observan aquí. A lo que nos referimos con dobles enlaces es prácticamente a estos dos tipos de enlaces, y carbono a carbono, como ustedes ven aquí en la imagen. Bueno, estos presentan poca solubilidad en el agua y antiguamente se los denominaba como olefina, dadas las propiedades que presentaban dichos, en este caso, los que los conformaban. Por ejemplo, el eteno, este podía reaccionar con halógenos y producir óleos, como ustedes observan en esta parte de aquí. Entonces ahí producían óleos, como también el eteno podía producir maduración en las frutas. Pero este eteno es un gas que es natural, en este caso, para las frutas. La fórmula general de los alquenos es CnH2n, donde N viene a conformar los números de carbono. Asimismo, acá tenemos 2 y N viene a ser, en este caso, los números de carbono que existen en dicha molécula. Referente a su función, los alquenos se obtienen del petróleo crudo. El petróleo crudo nos referimos a ese petróleo, porque también se lo puede conocer bajo este nombre. El uso más importante es como materia prima para la elaboración de plásticos. Por ejemplo, el polietileno es un compuesto utilizado para la fabricación de recipientes, fibras y moldes, mientras que el polipropileno se lo utiliza en las industrias textil para cuerdas, redes de pescar, entre otras cosas. El etileno es utilizado, como ya les había mencionado, para la maduración de esos frutos verdes. Y bueno, aquí podemos observar en las imágenes el polietileno y en este caso aquí tenemos al polipropileno, que va a ser el que va a estar conformado por las industrias textiles. Estos alquenos también pueden presentarse bajo tres estructuras: la fórmula estructural 2D, la fórmula estructural 3D y la fórmula tipo esqueleto. Dentro de la fórmula, en este caso, la fórmula estructural 2D, aquí podemos ver que esta va a tener, en este caso, similar a la tipo esqueleto, como ustedes observan aquí, pero ¿qué es lo que aquí lo hace diferente? Que aquí se escriben, en este caso, los carbonos, si se dan cuenta. Y la fórmula tipo esqueleto, pues es como ustedes observan en esta parte, los dobles enlaces. La fórmula estructural en 3D, esta va a tener en este caso esferas, donde esta esfera de color, en este caso negro, que ustedes ven aquí, van a representar los carbonos. Y aquí ven los dobles enlaces, mientras que estas esferas de color blanco van a ser aquellos que van a ser las esferas de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, eso por esa parte, chicos. Bueno, aquí existe una serie homóloga en lo que concierne a los alquenos. Aquí tenemos al eteno, aquí también tenemos la fórmula molecular del propeno, el buteno, el penteno,
el hexeno, el hecteno, el octeno, el noneno, el deceno, el undeceno, el duoceno, el trideceno, y bueno, así como ustedes pueden observar aquí en esta imagen. Y cabe recalcar, chicos, que en los carbonos, hasta el 16 en carbono, que es hasta esta parte de aquí, miren chicos, hasta esta parte de aquí, estos vienen a ser líquidos, pero en los alquenos, estos vienen a ser líquidos. Mientras que a partir del 17 en adelante, estos se presentan en forma sólida. Así que deben de tener en cuenta aquello, chicos. Ahora, los alquenos tienen la fórmula CnH2n, donde este N viene a representar el número de carbonos. En este caso, aquí tenemos al eteno. Y bueno, aquí vamos a observar que el eteno va a estar conformado por dos carbonos. Por ejemplo, aquí vemos un carbono y otro carbono. Entonces, este viene a conformar ec, en este caso viene a ser el prefijo ec, y eno. ¿Por qué le añadimos eno? Porque estamos hablando de alqueno. Entonces le añadimos el sufijo, por eso le agregamos eno. Entonces, este viene a ser el eteno. Vamos nosotros a aplicar dicha fórmula que es CnH2n. Recuerden, este N viene a ser el número de carbonos. Entonces, como estamos hablando aquí que tenemos dos carbonos, si se dan cuenta ustedes aquí, nosotros vamos a reemplazar. Aquí en este caso, en la fórmula N, vamos a reemplazar los números de carbono. Como hay dos carbonos, agregamos aquí 2 y aquí luego ponemos los 2 del hidrógeno y más los dos en este caso del carbono. Entonces realizamos el carbono 2 y el H 2 por 2 serían 4. Entonces, por lo tanto, a nosotros nos queda esta fórmula. Voy a proceder, chicos, a activarles sus micrófonos para que ustedes puedan realizar también preguntas. ¿Tienen alguna pregunta en estos momentos acerca de esta fórmula, chicos? Miren que esta fórmula es muy importante. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, procedemos entonces, chicos. Ahora, vamos a hablar acerca de la nomenclatura de los alquenos. Bueno, prácticamente, déjenme ver si les puedo borrar estos rayones. Ahí sí. Bueno, la nomenclatura de los alquenos. Cuando los alquenos son lineales, se van a nombrar así como los alcanos lineales. ¿Se acuerdan que los alcanos lineales eran aquellos que iban a estar conformados como en forma de fila? Entonces, esos que ustedes ven como en forma de filas, de que están los carbonos, eso vienen a ser los alcanos lineales. Es decir, para que ustedes me comprendan, prácticamente no lo vamos a representar aquí con los hidrógenos, pero para que un poquito entiendan, a carbonos lineales nos referimos a esto, donde los carbonos se van a encontrar en forma de fila. Entonces, esta parte de aquí, la terminación ano, que era de los alcanos, la vamos a sustituir por eno. ¿Por qué eno? Porque ahora vamos a trabajar nosotros con la nomenclatura de los alquenos. Entonces, de ahí deben de tomar en cuenta también que la cadena principal siempre se empieza a numerar por el extremo más cercano al doble enlace. Esto no vayan a olvidar. Siempre se deben numerar cuando esté el doble enlace. Ustedes siempre deben enumerar en base a este enlace, el doble enlace. Recuerden aquello. Se indica también el localizador del doble enlace. Es importante también tomar en cuenta la posición de este doble enlace. Si es necesario, antes de nombrar la cadena. Si la cadena tiene dos doble enlaces, la terminación sería eno. Y entonces, como estamos hablando de dos tipos de enlaces, que en este caso es de alqueno, entonces le vamos a añadir di. ¿Por qué? Porque con di estamos manifestando nosotros que se trata de dos alquenos. Y por eso es di-eno. Entonces, esto es como regla fundamental, chicos. Ahora voy a proceder a compartirles a ustedes la pantalla de la pizarra para que comprendan un poquito más. Si tienen dudas, me pueden realizar. Pueden hacerla, ¿no? Entonces, aquí vamos en este caso, a formular a un eteno. Entonces, CH2, recuerden que el eteno es el que va a tener doble enlace y vamos a formularlo. CH,
Bueno, entonces, aquí tenemos 2, 3, 4, 2, 3, 4, y ahí sí. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de un alqueno. ¿Por qué decimos que es un alqueno? Por su doble enlace. Este viene a serle el doble enlace, chicos. Miren, cuando ustedes vean este doble enlace es porque es un alqueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero vamos a identificar la cadena que sea más larga. Entonces, nosotros tenemos dos posibilidades aquí, enumerar de esta forma, 1, 2, 3. O también tenemos la otra posibilidad de agregar aquí 1, 2 y 3. Siempre nosotros debemos coger la cadena que sea más larga. Entonces, pero hay una regla aquí en los alquenos. Siempre este doble enlace tiene que estar en la posición menos posible. Entonces, si nosotros procedemos a agregar la cadena más larga, cogemos, por ejemplo, esta numeración de aquí, miren, que va de 1, 2 y 3. Entonces, ¿en qué posición nos queda en este caso este doble enlace? En posición 1. Si nosotros procedemos a escoger, en este caso, el de la otra parte, que es decir, hacia la izquierda, entonces, ¿en qué posición nos va a quedar, en este caso, este de aquí, este doble enlace? En la posición 3. Entonces, nosotros siempre debemos coger la posición menos posible. ¿Y cuál sería aquí la menos posible, la que tenga menos posición? En este caso sería el 1. Entonces, tienen que tomar en cuenta que nuestra cadena principal va a estar conformada de a partir de izquierda hacia derecha. ¿Se dan cuenta, chicos? Es decir, esta va a ser nuestro carbono 1, nuestro carbón 2 y nuestro carbón 3. Entonces, como nosotros estamos hablando de 3 carbonos, nosotros vamos a agregar, en este caso, el prefijo pro. ¿Ok? Ahora, como se trata de un alqueno, entonces nosotros vamos a añadirle la terminación o el sufijo, el sufijo eno. ¿Por qué eno? Porque estamos hablando de un alqueno. Entonces, acuérdense, siempre sufijo y aquí el prefijo. Entonces, esto vendría a ser lo que concierne al propeno. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Tienen alguna pregunta referente a esta parte de aquí? ¿No? ¿De dónde salió el pro? Ya mira, estos son sufijos. ¿Se recuerdan que cuando yo les había dado alcano, yo les dije que cuando era un carbón era mec, cuando eran 2 carbonos era ec, cuando eran 3 era pro, cuando era 4 era bu, cuando era 5 era pen. Entonces, tienen que darse cuenta ustedes acerca de esos prefijos que yo ya les había manifestado anteriormente. Como se trata, este pro que viene a ser el sufijo, como se trata de 3 carbonos, que es decir, un carbono, 2 carbonos y 3 carbonos, entonces nosotros vamos a añadirle este sufijo que es pro. ¿Y por qué sale este eno? Porque estamos hablando de un alqueno. ¿Y cómo identificamos ese alqueno? Por este doble enlace. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por eso nosotros añadimos el sufijo más el prefijo. Entonces, ¿qué indicamos aquí? Que esto se llama propeno. ¿Sí quedó claro, Alex? Sí, quedó claro. Muchas gracias. Ok, miren chicos, ahora existe una novedad aquí. A ver, vamos a ver otra parte de aquí. ¿Qué pasa si en este alqueno existen, en este caso, ramificaciones? Ahí cambian las cosas. Aquí, por ejemplo, podemos tener, aquí, por ejemplo, a ver, aquí pongamos una ramificación. Acuérdense que siempre las ramificaciones son los grupos alquílicos, que yo ya las había mencionado. Entonces, también tienen que darse cuenta que siempre en los enlaces el carbono puede admitir hasta 4 enlaces. Entonces, como aquí hay 2 y aquí hay 1, serían 3. Entonces aquí tendríamos que eliminarle esta parte de aquí.
Miren, ¿por qué? Porque tiene que haber 4 enlaces. El carbono puede aceptar hasta 4 enlaces. Miren, 2 de aquí y 1 aquí, 3. Y más este de aquí serían 4. Entonces, por lo tanto, aquí estaría, en este caso, así los enlaces. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una ramificación? Tienen que tomar en cuenta, como primer punto, vamos al principio, tienen que tomar en cuenta la cadena que sea más larga. Pero asimismo, como tienen que tener ustedes en cuenta esa cadena más larga, tienen que también considerar esta parte de aquí que viene a ser del alqueno, los enlaces del alqueno, los doble enlaces. Ya, entonces, nosotros contamos 1, 2 y 3. Entonces vemos que la posición menos de aquí, de este doble enlace, es 1, ¿se dan cuenta? Es 1. Entonces, ahora aquí debemos considerar algo. Como aquí hay una ramificación en este caso, o grupo alquílico, nosotros también debemos mencionarlo. Y acuérdense que los grupos alquílicos se nombran por orden alfabético, pero como aquí solo estamos trabajando con una ramificación, entonces, para que ustedes no se vayan a confundir, siempre vayan ustedes primero, identifiquen la cadena principal y enumérenla. Luego, ustedes identifican, en este caso, las ramificaciones. Como es un CH3, nosotros estamos diciendo que hay un metil. ¿Se dan cuenta? Aquí, esto es un metil. Primero trabajemos de esta forma para que ustedes vayan identificando qué hay en cada parte de la cadena. Ya, eso por esa parte. Como nosotros aquí hay 3 carbonos, ¿verdad? Entonces, 1, 2 y 3 carbonos, nosotros añadimos en este caso el prefijo pro. Ahora, como aquí se trata en este caso de doble enlace, que es de un alqueno, ponemos el sufijo eno. Por eso nos queda propeno. Ahora, aquí nosotros también debemos agregar, en este caso, el nombre del grupo alquílico. ¿Y cuál es el nombre del grupo alquílico? Este es metil. ¿Y en qué posición se encuentra el metil? Se dan cuenta que este metil está en la posición del carbono 2. ¿Sí se dan cuenta? Este metil, desen aquí, está en posición 2, este metil. Por lo tanto, nosotros vamos a poner 2, que es la posición del metil, y vamos a agregar un guión y ponemos metil. Entonces, por lo tanto, este sería 2-metilpropeno. Y bueno, también ustedes pueden numerar en este caso del alqueno su posición, que vendría a ser 1, pero también ustedes no pueden ponerle 1 porque se sobreentiende que aquí hay 1. Entonces nos quedaría de esta forma, 2-metilpropeno. ¿Sí? ¿Sí quedó claro esta parte, chicos? ¿Sí quedó claro? Bueno, vamos a ver otro ejemplo para que ustedes les quede a ustedes entendido esta parte. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos. A ver, miren. Aquí tenemos 2 posibilidades para enumerar la cadena principal. Recuerden que la cadena principal es el que tiene los carbonos más largos dentro de la cadena. Entonces, aquí tenemos, puede haber esta posibilidad: 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos. También puede haber otra posibilidad, que es decir, que podemos ir de esta parte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos 2 posibilidades. Pero, ¿qué nos dice la regla? Que este grupo, en este caso, estos enlaces que son los alquenos, tiene que estar en la posición menos posible. Entonces, si nosotros comenzamos a partir de esta parte de aquí, que es decir, de izquierda hacia derecha, es decir, cogemos carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como nuestra cadena principal, entonces, ¿en qué posición se va a encontrar este alqueno? Este doble enlace se va a encontrar en la posición 3, si se dan cuenta. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vamos ahora, en este caso, de derecha hacia izquierda? Nosotros, este doble enlace, la posición que se va a encontrar va a ser en la posición 4. Por lo tanto,
Por lo tanto, perdón, 5. Por lo tanto, nosotros, ¿cuál sería menor? La menor posibilidad que tenga esta cadena. 3 o 5. ¿Cuál sería mayor aquí? ¿Qué creen ustedes, chicos? Con referente a este doble enlace. ¿Sería 3 o 5? 3. 3, ¿verdad? Entonces, como se trata de 3, nosotros como este enlace se va a encontrar en este caso en los enlaces menos posible, de la menor manera, entonces nosotros vamos a coger como cadena principal esta parte de aquí. Es decir, que vamos a ir de izquierda hacia derecha. Miren. Este va a ser nuestro carbono 1, nuestro carbono 2, nuestro carbono 3, nuestro carbono 4, nuestro carbono 5, nuestro carbono 6 y nuestro carbono 7. Entonces, vamos a añadir nosotros, como ya identificamos la cadena principal, vamos a añadir entonces nosotros los prefijos. Entonces, para 7, el prefijo de números de carbonos, cuando hay 7 carbonos, es EC. Miren, es EC. Ahora, como nosotros identificamos que aquí hay un alqueno, ¿por qué identificamos que hay un alqueno? Por este doble enlace. Entonces, la terminación que va a ser para esta parte de aquí como sufijo va a ser eno. Por lo tanto, nos quedaría hecteno. Ahora, tienen que considerar también en qué posición se encuentra este doble enlace. La posición que se encuentra este doble enlace es en la posición número 3. ¿Se dan cuenta? Miren, esta posición número 3 es el que va a tener a este doble enlace. Por lo tanto, nosotros ponemos 3-hecteno. Entonces, esta cadena se llama 3-hecteno. ¿Sí quedó claro esta parte, chicos? ¿Tienen alguna pregunta de esta parte de aquí? Bueno, ahora acá tenemos otra parte de otra cadena. Aquí tenemos 6 carbonos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. La otra forma que también nosotros podríamos ir es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerden porque estamos identificando primero la cadena principal. Pero ¿qué nos dice la cadena principal? Que este enlace debe tener la cantidad menos posible. Entonces, nosotros nos vamos a ir por la posibilidad de la cadena más larga, que viene a ser esta parte de aquí, de izquierda hacia derecha, 1 y 2. ¿Por qué? Porque este doble enlace va a estar contenido en el carbono 1. Por eso nosotros nos vamos a ir en esta parte de aquí. Pero se dan cuenta que aquí también estamos trabajando con otro alqueno, ¿sí se dan cuenta? Miren, en este caso aquí va a haber en la posición 1 va a haber un alqueno y en la posición 3 va a haber otro alqueno. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿cómo vamos a nombrarlo? Primero vamos a poner el prefijo de 6, que en este caso es ex. ¿Ya? Luego vamos a agregar el sufijo, como aquí se trata de 2 alquenos, miren, 2 alquenos, hay doble enlace y acá hay otro doble enlace, como hay 2 alquenos, vamos a añadirle el prefijo di. Miren, di. Entonces le vamos a poner hexa-di, di porque hay 2 alquenos y le vamos a agregar la terminación eno. Entonces, hexadieno. Ahora, nosotros debemos colocar la posición que se encuentra, en este caso, estos enlaces. La posición que se encuentra el primer enlace del doble enlace es en la posición 1. Por lo tanto, nosotros ponemos 1. Y en la posición que se encuentra en este caso el otro doble enlace es en la posición 3. Por lo tanto, ponemos 1,3 hexadieno. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre tiene que tener la cantidad menos posible, en este caso, los doble enlaces. Eso por esa parte, chicos. Entonces, vemos 3 hecteno y 1,3 hexadieno. Ahora, aquí vamos a trabajar con alquenos ramificados. Bueno, ¿qué ocurre en esta parte de aquí? ¿Se acuerdan que
Con ramificaciones nos referimos a los grupos alquílicos, es decir, que han perdido un hidrógeno. ¿Se recuerdan cuando yo les hablaba de alcano? Entonces, cuando se pierde un hidrógeno es que se convierte en un grupo alquílico. Entonces, aquí vamos a identificar cuáles son los grupos alquílicos. Primero, como primer punto, para ser ordenados, vamos a identificar cadena principal que sea más larga, la que contenga más carbono y que incluya esos dobles enlaces. Por lo tanto, aquí decimos que este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, ¿cómo sería en este caso nosotros el prefijo? El prefijo para cuando hay 9 carbonos, en este caso el prefijo va a ser no. Y el sufijo que va a ser es eno. ¿Por qué eno? Porque acuérdense, porque estamos trabajando con doble enlace, ¿ya? Entonces tienen que identificar eso por esa parte. Ahora, vamos a identificar cuáles son las ramificaciones aquí. Se dan cuenta que ya nosotros elegimos esta cadena principal. Miren, esta es nuestra cadena principal. Vamos a encerrarla. Bueno, estamos quedando sin minutos. Bueno, esta es nuestra cadena principal. Ahora, vamos nosotros a nombrar, en este caso, los grupos alquílicos o ramificaciones que también se conocen, y esta vendrían a ser una ramificación y esta vendría a ser la otra ramificación. Entonces, ¿qué ramificación es esta? Esta ramificación se llama metil. Cuando hay un CH3 es un metil en ramificaciones de grupos alquílicos. Y aquí identificamos que también hay otro metil. ¿Se dan cuenta? Miren, metil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Como ya nosotros en este caso nombramos nuestra cantidad de carbonos en la cadena con su terminación, vamos a nombrar ahora las ramificaciones. Recuerden que las ramificaciones siempre deben ir en orden alfabético. Y como aquí estas ramificaciones se dan cuenta que son iguales, aquí hay un metil, acá hay otro etil. Entonces, como hay dos metiles, se va a poner di. Di, ¿por qué? Porque estamos diciendo que hay dos metil. Entonces, vamos a agregar di y vamos a nombrar, en este caso, el grupo alquílico que viene a ser metil. Por eso ponemos dimetil. ¿Y por qué ponemos 2,7? ¿Por qué? Porque miren, este metil que está aquí, ¿se dan cuenta? ¿Este metil en qué posición se encuentra? En el carbono 3, en este carbono, miren. Carbono 3 se va a encontrar este metil. ¿Y en qué carbono se encuentra este metil de acá? En el carbono 7. Por lo tanto, vamos a agregar en 3,7 dimetil y ahora miren, este 4, ¿por qué es este 4? Porque estamos aquí, como nosotros partimos, que esta era nuestra cadena principal, que viene a ser 1, 2, 3 y 4 carbonos, ¿verdad? Entonces tenemos que decir en qué posición se encuentra este alqueno. Y la posición que se encuentra este alqueno es en el 4. ¿Se dan cuenta? La posición 4. Por eso agregamos aquí 4. ¿Ya? Entonces deben de tomar en cuenta esa parte de ahí. Si nos llegamos a quedar sin minutos, chicos, les envío de nuevo el link, ¿ya? Para que se vuelvan a conectar. Ahora, ¿cómo resumen? Entonces, vamos a resumir para que ustedes lo entiendan un poquito mejor. Como resumen, como primer punto, se siguen básicamente las mismas reglas estudiadas como lo hicimos nosotros en los alcanos. Primero, se busca la cadena de carbono más larga que contenga el doble enlace. Acuérdense, cadena más larga que contenga el doble enlace. Y esa va a ser la cadena principal. Ahora, como segundo punto, se va a enumerar los átomos de la cadena, iniciando por el extremo más cercano al doble enlace. Al doble enlace nos referimos al alqueno. Entonces, en esa parte deben de tomar en cuenta. Como tercer paso, la posición del doble enlace se debe indicar mencionando el número del primer carbono del doble enlace. Es decir, nosotros tenemos el primer carbono, entonces ese primer carbono que tiene ese doble enlace, nosotros lo vamos a nombrar como su posición que contiene a ese enlace.
Ahora, como cuarto punto, si está presente más de un doble enlace, se indica la posición de cada uno de ellos, como lo realizamos anterior, ¿se acuerdan? Nosotros indicamos la posición de esos dos doble enlaces y se utiliza los sufijos di cuando se trata de dos alquenos, tri cuando se trata en este caso de tres alquenos y así sucesivamente debemos indicar esos sufijos. Ahora, como paso 5, los sustituyentes se escriben de acuerdo al orden alfabético con su respectivo localizador. Es decir, esa ramificación nosotros debemos colocarla en orden alfabético y indicar la posición que se encuentra esa ramificación. Aquí nos dice lo siguiente: realiza la nomenclatura del siguiente alqueno. Ahora, chicos, yo quiero que ustedes me realicen cómo sería la nomenclatura de este alqueno. Entonces, para aquellos les voy a dar 2 minutos. Comiencen, chicos, realizando las nomenclaturas. No se preocupen que las vamos a ir corrigiendo, no importa si ustedes se llegan a equivocar. Lo importante es que ustedes aprendan. Nos escribió, nos dice 3-dimetil, un hexaeno. Ok, vamos a ir identificando como primer punto. Terminen ustedes también, chicos, para ver cómo ustedes lo realizan. Acuérdense, primero se elige la cadena más larga y que contenga ese doble enlace. Eso deben de considerar. A ver, chicos, vamos a empezar ya para que ustedes vean y vamos a corregir a lo que ustedes han escrito en el chat. Como primer punto, deben elegir la cadena más larga. Y si nosotros estamos hablando de la cadena más larga, la cadena principal, esta debe de contener, en este caso, estos dobles enlaces. Tiene que contener este doble enlace, tiene que ser la cadena más larga, si se dan cuenta, y debe de contener esta parte de aquí. ¿Ok? Como primer punto, vamos a identificar la cadena más larga. A ver, aquí nos vemos que dice Joel, 3,3 dimetil, un hexeno. ¿Ok? Entonces, primero vamos a identificar la cadena larga, ¿ok? Cadena principal. Entonces, vamos a enumerar cómo sería, en este caso, los números de carbono. Entonces, este viene a ser nuestro carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Ahora, esa es una posibilidad que puede ir enumerando nuestra cadena principal. También nosotros podemos partir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo nosotros nos verificamos que es nuestra cadena principal? ¿Cómo? Bueno, como primer paso, que la cadena sea la más larga que contenga. Ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto que deben de tomar en cuenta es que tiene que contener esa cadena principal estos dobles enlaces, que viene a ser del alqueno. Como tercer punto, chicos, deben ahora considerar que este doble enlace tenga la posición menos posible. Entonces, si nosotros comenzamos aquí, en esta parte, la posición que le concierne a este doble enlace, bien, ¿se acuerdan que nos decía la regla que decía que es el primer carbono? Entonces, la posición 1 viene a ser, en este caso, de este doble enlace. Miren, vamos a ponerlo acá aparte para que ustedes lo comprendan. Posición 1, si nosotros comenzamos de esta parte así. Ahora, si nosotros consideramos la posición de la parte que va, en este caso, de derecha hacia izquierda, subiendo hacia acá hasta arriba, entonces, ¿qué posición le correspondería aquí, a este doble enlace? 5. Entonces, ustedes siempre deben de coger la posición menos posible para este enlace. ¿Y cuál es la menos posible aquí? 1, ¿verdad? Ese es el menor. Entonces, por lo tanto, decimos que nuestra cadena principal viene a ser, en este caso, a ver, déjenme borrar esta para que no se confunda. A ver, ahora sí. Miren, chicos, ahora, entonces nosotros decimos que nuestra cadena principal viene a ser, en este caso, esta parte de aquí, este viene a ser nuestro carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, esta viene a ser nuestra cadena principal, ¿ok? Entonces, ¿en qué posición se encuentra este doble enlace? En 1.
Por lo tanto, ponemos aquí 1, ¿verdad? Contamos cuántos carbonos en total tenemos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, añadimos nosotros el prefijo. Primero, un guión y el prefijo. En este caso, para 6, cuando hay 6 carbonos, es ex. A ver, hexa. No. A ver, es hectoma, chicos. Ex. Ahora, añadimos en este caso el prefijo, es decir, la terminación. Como estamos trabajando con alquenos, hay doble enlace, la terminación sería eno. Miren. Entonces, nosotros verificamos. Aquí hay prefijo y hay sufijo, por lo tanto sería un hexeno. Ahora, nosotros debemos, en este caso, nombrar la posición que se encuentran los radicales, en este caso, las ramificaciones. Estas son las ramificaciones, miren, se dan cuenta, porque estas son las que no estamos incluyendo en la cadena principal. Entonces, ¿de qué se trata este grupo alquílico? De un metil. Entonces, nosotros ponemos aquí afuera de la cadena para en sí llevar un orden y no confundirnos. Entonces, por lo tanto, ponemos metil. Ahora, en esta parte de aquí, tenemos que ver en qué posición se encuentra este metil. Se dan cuenta que cuando nosotros numeramos la cadena principal, este era 1, este era 2 y este es el carbón 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la posición 3 se encuentra esta parte del grupo alquílico y esta parte de este grupo alquílico también se encuentra en el carbono 3. Por lo tanto, nosotros podemos decir que en la posición 3,3, porque estamos identificando de este metil y de este metil. Por eso 3,3. Entonces vamos a añadir di, porque estamos hablando que hay dos metiles. Miren, por eso ponemos di, porque se trata de dos metiles. Entonces ahí vamos a agregar luego el nombre del grupo alquílico, que es dimetil. Miren, metil. Disculpen aquí porque como no tenemos pizarra mucho así, se escribe un poquito así. Ahora, un guión, entonces, nuestro nombre de la cadena sería 3,3 dimetil guión un hexeno. Así sería el nombre, en este caso, de nuestra cadena. Aquí vamos a ver, dice Alex, decía 3 dimetil un hexaeno. Ok. Recuerda que la A ya no se incluye porque si incluimos la A es como que estuviéramos nombrando un alcano, por eso sería hexeno. Y aquí nos dice el chico Joel, 3,3 dimetil un hexeno. Ok, muy bien Joel, pero acuérdate de incluir el guión. Eso debes acordarte. Con referente a Alex, debes acordarte también de poner las comas, estas comas y los guiones. ¿Ya? Entonces, eso por esa parte, chicos. Ahora vamos a comenzar con los grupos de los alquinos. Ahora, chicos. Los alquinos. ¿Qué son los alquinos? Estos son compuestos que por lo menos tienen enlaces triples. Con enlaces triples, como ustedes incluso lo dicen, triple, porque tienen 3 enlaces. Miren, estos son enlaces triples. De carbono a carbono. Miren, carbono a carbono tiene un enlace triple. Entonces, eso es un alquino. ¿Ya? Entonces, para nombrarlo, se debe indicar la posición del doble enlace, así como lo hacíamos en los alquenos. Se debe indicar la posición de este triple enlace, ya no sería doble enlace, de este triple enlace. ¿Ok? Entonces, además, se debe utilizar el sufijo ino. ¿Por qué ino? Porque estamos hablando de un alquino. Entonces, estos van a ser insolubles en agua y también se los conoce como hidrocarburos insaturados. ¿Por qué insaturados, chicos? Porque contienen 3 enlaces. Entonces, esa parte deben de considerar. También el etino, que es esta parte de aquí que ustedes ven aquí, este etino que tiene 2 carbonos, se lo va a conocer también como acetileno. Entonces aquí vemos, cuando hay 2 carbonos se va a llamar etino. ¿Por qué etino? Porque ex viene a ser, en este caso, el prefijo y el sufijo viene a ser ino, de un alquino. Cuando hay 3 carbonos, va a ser propino. ¿Por qué? Porque hay 3 carbonos. Miren, pro viene a ser, en este caso, el prefijo y el sufijo viene a ser ino. ¿Ok? Ino, ¿por qué? Porque hay triple enlace.
Acá tenemos 4 carbonos, para que ustedes vayan viendo cuántos carbonos en sí vamos teniendo. Aquí hay 1, acá hay 2, aquí hay 3 y aquí hay 4. Por lo tanto, en este caso, el prefijo va a ser buc y ino viene a ser el sufijo, entonces sería butino. ¿Y 2 por qué? Porque se encuentra en el carbono 2. Miren, en este carbono 2 se encuentra este triple enlace. Ahora, ¿por qué se llama butino? Porque hay 4 también carbonos, miren, 1, 2, 3 y 4, pero ¿en qué posición se encuentra este triple enlace? En el carbono 1, ¿verdad? Entonces por eso ponemos 1-butino. Eso por esa parte, chicos, deben tomar en cuenta esa partecita de ahí. Ahora, las aplicaciones de los alquinos. Estos son combustibles en las soldaduras a gas y en corte de metales. Específicamente se va a tratar del acetileno. Miren, en combustibles a las soldaduras a gas y en cortes de metales viene a ser el acetileno. Miren, así como ustedes ven en la imagen, si se han dado cuenta cuando sueldan, entonces ahí están utilizando esa parte de ese gas. Y aquí vemos en la imagen y prácticamente este viene a ser el acetileno. Y su fórmula es C2, que viene a ser del carbono, H2. Ahora, esta aplicación también que tiene los alquinos es que se pueden presentar en algunos fármacos citotásticos. ¿Y en qué se trata estos fármacos? Que va a inhibir el crecimiento desordenado de las células tumorales. Esa por esa parte de las aplicaciones. Ahora, referente a la estructura, este también va a presentar 3 tipos de estructura. Fórmula estructural en 2D, donde prácticamente, como les había mencionado, va a tener una forma similar al tipo esqueleto, se dan cuenta, el triple enlace, solo que aquí se va a incluir, en este caso, los hidrógenos y carbono. La fórmula tipo esqueleto, donde van a estar los triples enlaces, y la fórmula estructural en 3D, se dan cuenta que aquí hay 3 enlaces, 1, 2 y 3. Entonces ahí están los triple enlaces y esta parte de las esferas de color negro van a ser los carbonos, mientras que estas esferas de color blanco van a ser los hidrógenos. Ahora, existen series homólogas para estos alquinos. Bueno, tienen que considerar que en los alquinos, esta es la fórmula general. Miren, CnH2n-2. Recuerden que N viene a ser el número de carbonos. Recuerden eso, no se vayan a olvidar porque esto es pregunta de examen. ¿Ok, chicos? Ahora, referente a las series homólogas, aquí podemos tener, en este caso, cuando hay C2H2 o de esta forma que también puede ser escrita, es un etino. ¿Por qué un etino? Porque se trata de 2 carbonos. Entonces, aquí añadimos, miren, aquí añadimos el prefijo ec cuando se trata de 2 carbonos y ino, que viene a ser el sufijo de alquino. ¿Y cómo identificamos que es un alquino? Por este triple enlace. Es igual como los alquenos, si se dan cuenta, solo lo que le cambia es prácticamente el enlace. Acuérdense que el alqueno es el que tiene doble enlace y el alquino el que tiene triple enlace. No se vayan a confundir en esa parte. Entonces, aquí vienen los propinos. ¿Por qué aquí es pro? Porque se trata de 3 carbonos. Miren, 1 carbono, 2 carbonos y 3 carbonos. Por eso añadimos pro y ino del sufijo que viene a ser de un alquino. Y así sucesivamente, chicos, si ustedes se lo ponen a practicar, ahí ustedes se van dando cuenta, miren, butino, porque hay 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Y ino, ¿por qué? Porque se trata de un alquino. Y uno, ¿por qué? Porque se encuentra en la posición 1 del carbono, este triple enlace. Entonces deben de considerar esa parte de ahí. Los alquinos tienen, en este caso, la fórmula general o la forma que es SnH2n-2. No se vayan a olvidar de esta formulita, chicos. De hecho, anótenlo. Donde N va a representar el número de carbonos. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo. Nos dice, por ejemplo, nos pueden decir, formulen el propino en la fórmula general o cuál es su fórmula molecular. Bueno, entonces nosotros decimos, ya. Entonces, como se trata de un propino, nos damos cuenta que la terminación es de un ino. Entonces, es un alquino, ¿verdad? Y nos dice aquí que hay un pro. Entonces, el pro viene a ser, en este caso, el prefijo cuando se trata de 3 carbonos. Entonces, nosotros dibujamos 3 carbonos. 1, 2 y 3 carbonos en esa parte. Ahora, deben de tener en consideración también que en este caso el carbono tiene que tener hasta 4 enlaces de hidrógeno. En este caso, hasta 4 enlaces. Entonces,
Por lo tanto, nosotros decimos aquí que hay un CH3, miren, CH3 y uno de aquí serían 4 enlaces. Ya, ahora, como aquí tenemos un enlace y acá hay otro enlace, hay 2 enlaces. Y entonces, ¿cuánto nos faltaría para completar los 4? Nos faltaría 2, ¿verdad? Ya, esa por esa parte. A ver, chicos, espérense un momentito, que aquí me confundí porque estamos hablando de propina, estoy formulando un alcano. A ver. Miren, primer punto, CH3, guión, ¿por qué ponemos aquí C? Acuérdense que el carbono admite hasta 4 enlaces. Por lo tanto, como estamos hablando de un propino, ¿verdad? Aquí hay 3 enlaces y uno de aquí serían los 4 enlaces, ¿verdad? Y luego agregamos aquí C. CH porque prácticamente 3 de aquí y uno de acá. Entonces hacemos los 4 enlaces. Ahora, eso por esa parte. Pero como nosotros queremos sacar la fórmula que es bajo esta fórmula aquí, que es CnH2n-2, que es solo de los alquinos, esta fórmula general, entonces vamos a reemplazar en esta N de aquí. Miren, en esta N vamos a reemplazar los números de carbonos que hay. Entonces hay un carbono, otro carbono, otro carbono. O lo podemos sacar también por este prefijo que es pro, que se trata de 3 carbonos. Entonces nosotros decimos, ya, hay 3 carbonos. Entonces vamos a reemplazar. En el carbono N, recuérdense, el número de carbono, 3. Y aquí en los hidrógenos hay 2. Ahora, aquí N vamos a poner 3. Entonces, por lo tanto, 2 por 3 serían 6, ¿verdad? Y menos 2 sería 4. Entonces, por lo tanto, nos queda de esta forma de aquí. ¿Sí entendieron esta parte de aquí, chicos? Dicen una pregunta, ¿por qué en los hidrógenos pone 3? Ya, mira. ¿Por qué? Porque la fórmula aquí nos dice, mira, ¿te das cuenta? La fórmula es de esta forma. CnH2n menos 2 como subíndice. Entonces, este N viene a representar el número de carbonos. Este N, miren, el número de carbonos. Como nosotros estamos hablando acerca de este propino, estamos hablando que hay 3 carbonos. Hay 3 carbonos, tienes que tomar en cuenta eso. Entonces, nosotros vamos a poner aquí 3, reemplazamos 3 carbonos de aquí, porque N va a ser el número de carbono. Ponemos aquí 3, y aquí acuérdate que el hidrógeno en su forma molecular es 2. Entonces, N, ¿qué va a representar aquí? Aquí entonces bajamos 2 y aquí el N viene a ser de 3 carbonos, ¿verdad? Entonces ponemos 3 y el menos 2. Por lo tanto, nos quedaría de esta forma. Bueno, para ponerlo de esta forma aquí. A ver, de esta forma acá. Ponemos aquí. El carbono viene a tener 3. ¿Te das cuenta el momento de reemplazarlo? Ahora del hidrógeno. 2 por 3 sería 6, ¿verdad? Y 6 menos 2 sería 4. Por lo tanto, por eso nos queda de esta forma la fórmula. ¿Sí quedó en claro, Alexis? Entonces, en N se ubica el número de carbonos. Sí, Yo pensé exacto. que también se ubicaba el número de hidrógenos. Por eso hay 4 hidrógenos. Yo como que... No, solo se ubica, solo en N, acuérdate, solo en N vas a ubicar el número de carbono. Entonces, simplemente en esta fórmula lo que hay que reemplazar son los números de carbono. Tú sabiéndote la fórmula, entonces tú puedes reemplazar los números de carbono que existen. Entonces, eso debes tomar en cuenta. Acuérdate que te pueden decir propino y no te puede dar la fórmula, pero tú ya sabes que un propino, cuando tiene pro, que viene a ser del prefijo, es que se trata de 3 carbonos. Por lo tanto, entonces tú dices 3 carbonos, entonces ya yo reemplazo estos 3 carbonos aquí y hago la respectiva fórmula general. ¿Ok? Ahora, a ver, tengo creo que una pregunta aquí. Ok, Lisa. Ok. Ahora, chicos, vamos a realizar lo siguiente. Bueno, para que quede un poquito más en claro, en los alquinos. Aquí se debe tomar en cuenta la cadena más larga de los átomos de carbono. Por lo tanto, entonces nosotros decimos que nuestra cadena más larga es esta que yo les encerré. Miren, esta es la cadena más larga. Entonces, del carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, carbono 6, carbono 7. O también se puede dar la posibilidad de que sea aquí. Sería 5, 6 o 7. ¿Se dan cuenta que aquí puede haber incluso hasta 7? Y si nosotros incluimos, nos vamos de esta forma así. Miren, ¿sí se dan cuenta? Entonces tienen que ser bien observativos ustedes. Ahora,
como nosotros, ¿por qué decimos que es este nombre? Porque si nosotros decimos que hay 7 carbonos, nosotros vamos a añadir el prefijo ex, que es de 7 carbonos. Luego añadimos el sufijo ino, ¿por qué? Porque hay 3 enlaces, 3 triples enlaces, ¿ya? Ahora, ¿en qué posición se encuentra este triple enlace? En el carbono 3, miren, ¿se dan cuenta? Siempre es en el primer carbono que se encuentra al momento de nosotros ir enumerando la cadena principal. Entonces, carbono 3, por eso ponemos 3-hectino. Aquí tenemos solo esta parte. Ahora vamos hacia esta parte de aquí. Nos dice, aquí tenemos ramificaciones. Esta es una ramificación, acá hay otra ramificación. Entonces, se dan cuenta que en la posición 2, esta posición 2, miren, la posición 2, aquí hay un metil. ¿Se dan cuenta? En esta posición 2 hay un metil. Por lo tanto, nosotros ponemos 2-metil. Ahora vamos a verificar en qué posición se encuentra esta ramificación. Y se encuentra en la posición 5. Si se dan cuenta, esta ramificación se encuentra en la posición 5. Por lo tanto, ponemos 5-etil. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y por qué nosotros no ponemos primero 2-metil y luego por qué no ponemos 5-etil? Porque aquí se debe considerar el orden alfabético de las ramificaciones. Esas son las reglas que yo les había mencionado en lo que concierne a las nomenclaturas. Entonces, deben de tomar en cuenta que el nombre base del hidrocarburo, como es triple alquino, ¿verdad? Más larga del átomo de carbono. Se deben numerar los carbonos donde hay ramificaciones. Entonces, identificamos las ramificaciones y este triple enlace debe tener el menor número posible. ¿Ok? Eso es referente a los alquinos, chicos. Ahora surge otra cosa también, chicos. Existe otro nombre otra nomenclatura también para poder nombrarlos. Es válida esta nomenclatura, como les he estado enseñando. Miren, de hecho aquí tenemos 1, 2, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Por lo tanto, el prefijo para 5 sería pen, ¿verdad? Y el sufijo sería ino. ¿Ino por qué? Porque se trata aquí de un triple enlace. Por eso ponemos pen, ino, pentino. ¿Y en qué posición se encuentra este alquino? Se encuentra en la posición 2, ¿verdad? Entonces por eso ponemos 2-pentino. Esta es una forma. Hay otra forma también, chicos, que se los puede nombrar y es haciendo lo siguiente. Bueno, como primer punto, identificamos en qué posición se encuentra, en este caso, déjenme subirle esta partecita más. A ver, ¿en qué posición se encuentra este alquino? Se encuentra en la posición del carbono número 2, ¿se dan cuenta? Entonces ponemos 2. Ahora vamos a poner guión in. ¿In a qué hacemos referencia? Al alquino. Acuérdense que ino, entonces ponemos in de alquino. Guión. Y aquí podemos hacer referencia a estos alcanos, porque se dan cuenta que aquí hay simples enlaces. Mire, simple enlace es cuando hay un enlace simple, es decir, este tipo de enlace. Entonces, nombramos aquí, en este caso, al alcano. Bueno, hay dos tipos de nombres, solo que yo se los traigo como ejemplo, por si acaso ustedes vayan a encontrarlos de diferentes maneras, o sea, de estas dos formas. Pueden ser de estas dos formas. En realidad, más lo van a encontrar ustedes de esta forma. Miren, esta es la forma de la nomenclatura más usual, y si ustedes le ponen de esta manera, también es válida. Entonces, deben de considerar esa parte de ahí. Ahora, vamos a realizar ahora la nomenclatura con alquenos y alquinos incluidos. En nuestra cadena podemos tener alquenos y alquinos. ¿Se dan cuenta? Cuando hay triple enlace, hay alquino. Cuando hay doble enlace, es que se trata de un alqueno. Entonces, vamos a identificar nuestra cadena principal. Entonces, este viene a ser nuestra cadena principal. Recuerden, la que tiene más carbono es la que tiene nuestra cadena principal. Y aquí hay otra regla aquí, chicos. Miren, aquí siempre, en este caso, se debe incluir, siempre se va a nombrar, en este caso, el doble enlace que viene a ser el alqueno. El alqueno siempre va a ser prioritario al triple enlace. Acuérdense de eso. Por eso nosotros vamos 1, 2, 3, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos.
Miren, siempre este doble enlace que es del alqueno va a tener prioridad al momento de cuando uno vaya a escoger la cadena principal. Tienen que tomar en cuenta aquello. Entonces, por eso nosotros partimos de esto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como hay 6 carbonos, entonces nosotros ponemos X. Y aquí, como se trata de un alqueno por su doble enlace, entonces ponemos el sufijo eno. ¿Y en qué posición se encuentra este alqueno? ¿Se dan cuenta? En la posición 1. Por eso ponemos 1-hexeno. Y ahora, ¿en qué posición se encuentra este alquino? ¿Se dan cuenta? Que nosotros aquí, en este caso, viene a ser en el carbono 3. ¿Por qué en el carbono 3? Porque estamos yendo, en este caso, de derecha hacia izquierda. Por lo tanto, le concierne la posición 3 a este alquino. Por eso ponemos 3-in-1-hexeno. ¿Ok? Deben tomar en cuenta aquello. Acuérdense, el nombre base del hidrocarburo será de la cadena continua más larga de átomos de carbono. Este debe incluir el doble enlace y el triple enlace. El doble enlace debe tener el menor número que el triple enlace. Eso deben de considerar. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos, referente a esto de aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Listen, no escuché muy bien por qué el IN. Ya, mira. ¿Por qué el IN? El IN se trata cuando nosotros estamos nombrando, acuérdense, yo les había manifestado que se puede dar dos tipos de nomenclatura. Miren, para que no te vayas a confundir, miren, vamos a retroceder. Puede ser esta nomenclatura de aquí o puedes utilizar la nomenclatura de acá. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué IN? Porque estamos hablando de un alquino. Y acuérdate que la terminación para un alquino es de ino. Por lo tanto, nosotros ubicamos aquí 3, que se va a encontrar el carbono 3, se va a encontrar el triple enlace, -in del alquino. Y -1, ex, porque hay 6 carbonos, y eno, porque se trata aquí de un alqueno. ¿Sí quedó claro, Alexis? Sí, listen. Ok, chicos. Ahora continuamos. Ahora acá yo les he traído, chicos, unas preguntas que encontré. Y vamos a aplicar lo siguiente. Aquí la refinación de petróleo permite obtener derivados que sirven como materia prima para elaborar sustancias que se usan diariamente en el hogar y a nivel industrial. Entonces nos dice, con base al texto, relaciona el derivado del petróleo con su uso en la vida cotidiana. ¿Ok? Esa por esa parte. Ahora, nos dice que el derivado del petróleo viene a ser el polietileno, el queroseno y el alquilbenceno. Entonces nos dice que nosotros relacionemos con base a este texto, o sea, el enunciado del 1, 2 y 3 con los literales A, B y C. Entonces nos dice aquí, como primer punto, chicos, ustedes deben de saber cuál en este caso son sus aplicaciones. Entonces, acuérdense, primero vamos a identificar, aquí nos dice polietileno, acuérdense, si termina en eno es porque se trata de un alqueno. El queroseno también se va a tratar de un alqueno, por lo tanto, por eso está en terminación eno, ¿ok? Y aquí, esta parte de aquí, alquilbenceno, todavía yo no les enseño todavía los derivados del benceno, pero bueno, como lo han incluido, bueno, se lo voy a explicar, ¿ya? Ahora, vamos a verificar. ¿Ustedes cuál creen ustedes, chicos? Solo escríbanme en el chat cuál ustedes consideran que es la respuesta correcta. Mira, aquí nos dicen 1A, 2B, 3C, 1B, 2C, 3A, 1C, 2A, 3B, 1C, 2B y 3A. Entonces, escriban en el chat, chicos, cuál ustedes consideran que es la respuesta correcta. Les doy un minutito para que ustedes lo razonen, ¿ya? Y aquí vemos que Milena dice que creo que es la primera, Estrella 1B, 2A, 3D. Bueno, vamos a verificar. Alex dice 1C, 2B, 3A. Acuérdense siempre, chicos, de ser ordenado. Miren, la aplicación de un alcano, un alqueno y un alquino realmente es muy amplia. Ustedes deben de saber lo principal. Tienen que saber que esto viene a ser parte del petróleo.
del petróleo crudo. Entonces, con el petróleo nosotros podemos obtener varios tipos de productos y de este petróleo se van a derivar muchos productos. Y también dentro de ellos van a haber, ¿se acuerdan que yo les explicaba? Que va a haber gasolina, o sea, se va a conformar lo que es parte de gasolina, también se van a conformar lo que es parte de gases. Bueno, cada parte de esto tiene una utilidad y bueno, vamos a verlo. Entonces, nos dice polietileno. Acuérdense, aquí está hablando acerca de un alqueno. Los polietilenos, por lo general, esto se lo van a utilizar para la fabricación de envases. De hecho, ustedes, su pomita de agua o su poma que ustedes tienen, qué sé yo, por ejemplo, la de cola, esa pomita está hecha de polietileno. Entonces, ¿ustedes qué van a relacionar aquí? El polietileno, como primer punto, el polietileno 1B. ¿Por qué? El polietileno, uno de sus usos cotidianos es, a ver chicos, perdón, aquí es que se va a utilizar para la fabricación de envases. Deben de tomar en cuenta eso. Ahora, el queroseno, no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces se lo utiliza, en el campo más se lo utiliza. El queroseno es como un derivado del petróleo, pero que tiene poca inflamabilidad. Entonces, con eso se prende una mechita y a veces se hace como estilo como fogatas o cosas así. Entonces, deben de considerar aquello. Entonces, el queroseno, ¿qué se lo va a utilizar? Como combustibles para lámparas y calefacciones debido a su carácter inflamable, mientras que el alquilbenceno se lo va a utilizar para la fabricación de detergentes. De hecho, aquí les he traído unas principales aplicaciones que puede ser. Mire, en el alquilbenceno son derivados del benceno que se va a utilizar para los detergentes de lavado de ropa, para los detergentes de lavavajilla, el 15%, limpiadores industriales, limpiadores domésticos. El uso de los polietilenos es bolsas de plástico de todo tipo, cables, hilos, tuberías, contenedores herméticos, plásticos de cocinas, biberones, juguetes, bases para pañales desechables. Entonces, ese es el uso del polietileno. Mientras que el queroseno, este es un líquido inflamable que puede ser transparente o a su vez, como ustedes observan aquí en la imagen, a veces puede ser de color amarillo. Entonces, esto se lo va a utilizar como disolvente para los insecticidas, calefacciones, iluminación en áreas donde no llega la luz eléctrica, que es lo que yo les mencionaba. También se usa en los quemadores de los ventorrillos ambulantes de alimentos, como las palomitas de maíz cuando se hacen, y también en las aviaciones. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta aquí, chicos? Es esta de aquí. 1C, miren, 1 con C, 2 con B y 3 con A. ¿Por qué? El 1 con C. Los polietilenos se lo utiliza porque permite la fabricación de envases. El queroseno, ¿por qué motivo? Porque esto se lo va a utilizar como combustibles para lámparas y calefacciones debido a su carácter inflamable. ¿Ok? Y el 3, que es el alquilbenceno, para la fabricación de detergentes debido a su buena degradabilidad ambiental. Entonces, deben de tomar en cuenta estos usos. De hecho, si ustedes desean, pueden tomarle una foto de esta utilidad o yo igual. Ahora, ¿sí quedó claro esta parte, chicos? Ok. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Aquí miren, nos dice, con base en la información, seleccione las características que describen a los compuestos. Aquí nos dice que hay dos tipos de compuestos, compuesto A y compuesto B. Bueno, aquí nosotros debemos de ser ordenados. ¿Por qué motivo? Como primer punto, verificamos nosotros que nos dan la pregunta del 1 al 4. Entonces, vamos en orden, ¿ya? Para poder identificar. Nos dice, el compuesto A es un alcano líquido que reacciona para formar polímeros. ¿Ustedes creen que este compuesto A, en la pregunta 1, es un alcano? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Es alcano o no es alcano? No, porque tiene dos enlaces. Muy bien, y cuando hay dos enlaces, es un alqueno, que se los acabé de explicar. Por lo tanto, esto es falso. Por lo tanto, nosotros vamos tachando. Ahora, nos dice aquí, en la pregunta 2, el compuesto A es un alqueno, gas que reacciona para formar polímeros.
Miren, este es el compuesto B, ¿se dan cuenta? Nos dice que si este compuesto B es un alqueno, ¿y cómo nosotros identificamos si es un alqueno o no es un alqueno si solo nos está dando la fórmula? Entonces, ahí entren en cuenta lo que yo les he enseñado, estos tipos de fórmulas, que los tengo aquí al ladito. O lo que ustedes pueden hacer es hacer la fórmula semidesarrollada, que como aquí dice 3 carbonos, ¿verdad? Entonces, ustedes dibujan 3 carbonos. 3 carbonos, miren, 3 carbonos. Y aquí nos dice que hay de hidrógenos 8. Por lo tanto, miren, dibujamos aquí CH3. Acuérdense que el carbono puede tener hasta 4 enlaces. Por lo tanto, 3 carbonos aquí y 1, 4, ¿verdad? Y aquí CH2 y más otro enlace, 2 aquí y 1 aquí y más otro aquí, 4 de carbono. Y esto va a terminar en CH3, ¿ya? Eso por esa parte. ¿Por qué nos dice? Porque dice aquí carbonos 3 y hidrógenos 8. Entonces, por lo tanto, aquí consideramos que esto es un alcano. Otra forma de identificar es con la fórmula. Miren, esta es la fórmula. ¿Cómo sabemos si realmente es un alcano? Miren, vamos a sustituir en la fórmula CnH2n. Por lo tanto, aquí decimos que C, el número de carbonos que hay aquí, miren, se dan cuenta, ¿cuántos carbonos hay aquí? Miren, ¿cuántos creen que ustedes hay aquí? ¿Cuántos carbonos hay aquí en esto, chicos, en esta fórmula? Aquí, miren, como son índices para que ustedes se guíen, estos son los números de carbono. 3 carbonos, miren. Incluso aquí se lo está diciendo, miren, 3 carbonos. Entonces, nosotros ponemos en el subíndice en este caso, aquí nos dice alqueno. Si es un alqueno, vamos a identificar. Ponemos aquí 3, miren, ¿se dan cuenta? Ahora ponemos el hidrógeno. El hidrógeno en sí es molecular, por lo tanto ponemos normalmente así como esta fórmula acá, en cuenta. Ahora vamos a sustituir en N. Recuerden que N es el número de carbono. Aquí nos dice que es 3, ¿verdad? Entonces ponemos aquí 3 y por lo tanto nos quedaría de esta forma. C3, 2 por 3 sería, ¿cuánto sería, chicos? 6, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿esto es un alqueno? No, ¿verdad? No es un alqueno. ¿Por qué? Porque nos da de esta forma. Por eso no es un alqueno. ¿Se dan cuenta? Esta es la fórmula del alqueno. ¿Se dan cuenta? Entonces tienen que considerar bastante esta fórmula, chicos. Entonces descartamos, a ver, habíamos descartado este de aquí y este de acá, ¿verdad? Ahora acá nos dice, el compuesto, a ver, es un alqueno, ya el compuesto A es un alqueno. A ver chicos, aquí nos confundimos, espérense un momentito. Aquí nos dice, el compuesto A es un alqueno, gas que reacciona para formar polímeros. ¿Qué dice? ¿Este compuesto A es un alqueno o no es un alqueno? ¿Qué dicen ustedes? Es un alqueno. Por su doble enlace, acuérdense. Cuando hay doble enlace es un alqueno. Entonces, por lo tanto, esta sí es correcta. Miren, la 2 es correcta. Aquí nos dice el compuesto 3. El compuesto B tiene enlace simple. Es un gas empleado como combustible. Está aquí. El compuesto B tiene enlaces simples y es un gas empleado como combustible. Nosotros hicimos, ¿se acuerdan? Hicimos esta parte de aquí y no nos dio. Entonces, esto sí es tiene enlaces simples, el compuesto B. Sí es un alcano. Asimismo, ustedes reemplazan el número de carbonos aquí para los alcanos y se dan cuenta si realmente es. Miren, incluso aquí reemplazamos. Aquí nos dice 3 carbonos, ¿verdad? Entonces ponemos aquí 3 carbonos y aquí ponemos 2 por 3 serían 6 y más 2 serían 8. Por lo tanto, en la fórmula general de los alcanos, entonces esto sí es un alcano. Por lo tanto, sí es verdadero, esta parte de aquí. ¿Sí entendieron esa parte de ahí, chicos? Solo es de reemplazar, solo que ustedes se den cuenta con esta fórmula, cuántos carbonos se están trabajando aquí, ustedes y ponerle en este caso las fórmulas generales o moleculares, entonces ustedes identifican. Ahora acá nos dice, el compuesto B tiene un enlace doble, es líquido y se emplea como combustible, este es el compuesto B, nos dice que si tiene un enlace doble. En antes hicimos la fórmula general de los alquenos, ¿verdad? Y salió que no era un alqueno, por lo tanto esto es falso. Entonces, ¿cuál es la correcta? Esta es la correcta, chicos, miren. La 2 y 3.
Esto de aquí. Esta es la correcta. ¿Sí quedó claro esta parte de aquí, chicos? ¿Sí? Ya, entonces esta es la correcta, miren. Ahora acá nos dice otra pregunta. Dice, relacione el hidrocarburo con su utilidad. Etino, hexano, tricoseno. Entonces, nos damos cuenta que aquí nos dice etino, ino cuando se trata de un alquino, hexano, ano porque es de un alcano y eno porque es de un alqueno, ¿ok? Entonces nosotros debemos ver la utilidad de esta. Entonces, vamos a realizar. No sé si pueden reactivar su micrófono, déjenme ver, reactivar el micrófono. ¿Sí pueden activar su micrófono, chicos? Si pueden activar su micrófono, me pueden decir la utilidad. Bueno, aquí identificamos que hay un alquino, aquí hay un alcano, aquí hay un alqueno. Entonces, ¿se acuerdan que los alquinos se lo utilizaban como un gas? ¿Se acuerdan que yo les puse una imagen donde las personas que hacen cuando sueldan, utilizan en este caso etino? Entonces, por lo tanto, como es un gas que es para soldadura, vamos a ver, aquí nos dice, se usa como disolvente de pintura y de algunos pegamentos. Es líquido inflamable que tiene un punto de fusión menos 95,3 grados centígrados. Acá dice, se usa para cortar acero, se presenta en forma de gas altamente inflamable que produce una llama superior a 3000 grados centígrados. Entonces, miren, esta parte de aquí, el etino con el B. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les había mencionado primero que la aplicación del etino es un gas y que se lo puede aplicar para las soldaduras. ¿Sí se recuerdan? Entonces, por eso es 1B. ¿Ok? Entonces, como vamos viendo, esta es la única. Vamos viendo primero la opción. Como dice aquí 1B, entonces ustedes rápidamente buscan acá literal B, entonces 1B. ¿Ok? Ahora dice el hexano. Los hexanos, por lo general, siempre los alcanos casi se lo utilizan como disolventes. Entonces, este hexano se lo va a aplicar como disolventes de pintura y de algunos pegamentos y es líquido inflamable que tiene un punto de fusión. Por lo tanto, es 2A. ¿Ok? Y el tricoseno, esto se lo va a utilizar como insecticida y es de origen animal. ¿Se acuerdan que yo se los había mencionado también como la aplicación? Entonces, miren, y esta es la fórmula si ustedes la desean, también del etino, del hexano y del tricoseno. ¿Ok? Y aquí les he traído también unas aplicaciones, miren, para que ustedes puedan ver. El hexano es utilizado como disolvente para algunas pinturas y procesos químicos, mientras que el tricoseno se trata de un formulado en el sebo para combatir las moscas domésticas, musca doméstica, que es el nombre científico. Bueno, entonces como el tricoseno se trata para combatir las moscas, entonces es como un insecticida. Por lo tanto, por eso se dice que el tricoseno es el C, porque se usa como insecticida de origen animal y se tiene una consistencia oleosa, presenta un punto de fusión igual a 300 grados centígrados, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la correcta en esta parte de aquí? La correcta es esta de aquí, 1B, 2A y 3C. 1B, miren, etino se lo utiliza para cortar el acero y se presenta en forma de gas altamente inflamable. El 2, que es 2A, el hexano, se lo utiliza como disolvente de pinturas y de algunos pegamentos en líquidos inflamables. Y el 3C, el tricoseno, se usa como insecticida de origen animal. Entonces deben de tomar en cuenta estas aplicaciones. Ahora, aquí nos dice lo siguiente. Nos dice, los hidrocarburos tienen distintas aplicaciones. Por ejemplo, el compuesto animal. Un momentito, chicos. Ok, chicos, aquí nos dice, los hidrocarburos tienen distintas aplicaciones, como ejemplo, el compuesto A se usa como gas de gasolina, mientras que el compuesto B se usa para soldaduras domésticas. Entonces, aquí nos dice que identifiquemos lo siguiente. Con base en la información, seleccione la afirmación correcta sobre los compuestos. El compuesto A es un alquino. Mire, este es el compuesto A. Mire, incluso aquí nos dice compuesto A y compuesto B. Entonces nos dice, el compuesto A es un alquino. ¿Qué creen? ¿Es un alquino o no es un alquino este compuesto A? Chicos, ¿qué creen? ¿Es alquino o no? Sería un No, pues un alcano. alcano. Exacto, es un alcano. ¿Por qué es un alcano? Porque tiene simple enlace.
¿ok? Entonces, por lo tanto, no es un alquino. Por eso esto no ponemos X. Ahora acá nos dice, el compuesto B es un hidrocarburo alifático. ¿Qué creen ustedes? ¿Este compuesto B es un hidrocarburo alifático? ¿Qué creen? ¿Es o no es alifático? ¿Se acuerdan de antes que yo al principio comencé con la clasificación de los hidrocarburos? Si eran alifáticos o no eran alifáticos. ¿Se acuerdan? Cuando eran aromáticos y todo aquello. Entonces, bueno, aquí se los voy a responder, ¿ya? El compuesto B es un hidrocarburo alifático, sí es un hidrocarburo alifático. ¿Por qué motivo? Porque presenta triple enlace. Por eso es un hidrocarburo alifático. Ahora, el 3 nos dice, el compuesto A es un alcano. ¿Qué creen? ¿Es un alcano o no es un alcano este compuesto A? Chicos, ¿es un alcano o no es un alcano el Sí, compuesto A? un ¿Sí? alcano. Ok, entonces sí es Sí, la correcta. Muy bien, Alex. ¿El compuesto B es un hidrocarburo aromático? ¿Qué creen? ¿Esto creen que es un hidrocarburo aromático? Recuerden que los hidrocarburos aromáticos son aquellos que son derivados del benceno. Es decir, que tienen olor, huelen, en este caso, un olor como dulce. Entonces, por lo tanto, esto no es un hidrocarburo aromático. Entonces, la correcta aquí, aunque aquí no se ve, es la 2,3. Estas serían las correctas. ¿Ok? Y para que tengan también un poquito en cuenta aquello, yo les he traído aquí también la clasificación que comencé. Acuérdense, los hidrocarburos se clasifican en alifáticos y aromáticos. Dentro de los alifáticos están los alcanos, los cicloalcanos, los alquenos y los alquinos, ¿ok? Entonces tomen en consideración aquello. Yo igual les voy a pasar el video para que ustedes puedan repasar, chicos. Ahora acá, como última pregunta, nos dice, ¿el propano es un hidrocarburo? Nos ponen aquí como interrogante, ¿ya? Y su fórmula molecular es, este compuesto se usa como combustible y propelente de aerosoles. Entonces, nos dice que el propano es un hidrocarburo. ¿Qué creen? ¿Qué tipo de hidrocarburo es este propano? Miren, aquí nos está diciendo propano. Acuérdense, prefijo más sufijo. Nos dicen propano. Entonces, ¿qué creen ustedes, chicos? ¿Qué tipo de hidrocarburo es este de aquí? Solo con leerlo, ustedes saben qué tipo de hidrocarburo es. ¿Qué creen, chicos? ¿Alcano, alqueno o alquino? ¿Qué es un propano? un alcano. Un alcano, ok. ¿Cómo lo identificamos si es un propano? Acuérdense, el prefijo pro es cuando hay, en este caso, 3 carbonos. Miren, 3 carbonos. ¿Se dan cuenta? Miren, 3 carbonos. Y terminación ano quiere decir que es un alcano. Y alcano viene a ser estos simples enlaces, ¿se dan cuenta? Entonces completamos aquí con hidrógeno. Recuerden, el carbono tiene hasta 4 enlaces. Entonces 3 y 1, 4. Y aquí CH2 sería, ¿por qué CH2? Porque 2 aquí y 1 acá y otro acá serían 4. Y aquí sería CH3. ¿Por qué CH3? Porque 3 aquí y 1 acá serían 4 en el enlace, ¿ok? Ahora, entonces el propano es un hidrocarburo de tipo alcano, ¿ok? Como es un alcano, recuerden en la clasificación que hace poco les acabé de dar, los alcanos se encuentran como, en este caso, saturados. Miren, los alcanos se encuentran como saturados. Ahora, su fórmula molecular es, entonces, ¿cómo creen que es la fórmula molecular en este caso del alcano? Miren, esta es la fórmula general que ustedes pueden aplicar. Entonces, si nosotros nos dicen que es un propano, ¿verdad? Nos dice que hay 3 carbonos. Entonces, nosotros decimos aquí 3 y aquí ponemos que carbono 3. Entonces, nos quedaría de esta forma, 3H2 y el 3, ¿verdad? Porque hay 3 carbonos, porque es pro, acuérdense, cuando es pro hay 3 carbonos, por lo tanto ponemos aquí 3 y más el 2. Entonces, ¿cuánto nos quedaría la fórmula en total? Nos quedaría C3 y H, 2 por 3 serían 6. Miren, 2 por 3 serían 6 y los 6 más 2 serían 8. ¿Ok? Entonces, como sería 8 y decimos que es saturado,
Entonces, ¿cuál sería aquí la...? Miren, hidrocarburos saturados cuando estas presentan enlaces sencillos, insaturados cuando tienen enlaces dobles o triples. ¿Ok? Entonces, cuando aquí se dan cuenta, hidrocarburo saturado es el alcano. Por lo tanto, como presenta el alcano enlace sencillo, entonces saturado y nos salió C3H8, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta es esta de aquí. Miren, es un saturado y es C3H8. ¿Ok, chicos? No se deben de tomar en cuenta que... Bueno, ahí hemos concluido, chicos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí referente a esto?